Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y versículo 15 al 20. Dice el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cerremos los ojos, hermanos, vamos a disponer el espíritu, vamos a entrar en este estudio. Amado Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Jesús, queremos colocar en tus manos hoy esta enseñanza. Oramos para que el Espíritu Santo sea guiando esta enseñanza, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu hablando a través de mí. Por favor, enséñanos y ayúdanos a comprender cada día mejor las Escrituras. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia, ¿qué dice? Amén. Bueno, amados, el tema que hoy voy a enseñar lo he titulado El fundamento de la iglesia. Este tema, el fundamento de la iglesia, continúa al tema que di anterior, el domingo anterior. ¿Qué es lo que piensa la gente de Jesús? Recuerda que hablamos de eso. Algunos dijeron que Jesús era un profeta, otros que Juan el Bautista, etcétera. Jesús continuó hablando después de esto y le preguntó a sus discípulos: bueno, para la gente del común yo soy esto, todo lo que yo enseñé hace 8 días. Algunos creen que yo soy un profeta, que yo soy Juan el Bautista, que yo soy un gran proveedor, un sanador, todo lo que aprendimos. Pero para ustedes los 12, mis 12 apóstoles, ¿quién soy yo para ustedes? Y fue cuando Pedro tomó la vocería y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, cuando oye esto, que es la verdad, entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que estás diciendo no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha dado esa gran revelación. Y yo a ti te digo, Pedro, que tú, a ti Simón, que tú eres Pedro,
Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De esta palabra, o de este versículo, exactamente el versículo 18, se ha levantado la controversia más grande que haya existido a través de los siglos sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el papado romano se ha atribuido este versículo para ellos. Ellos dicen ser los sucesores de Pedro, el Papa. Ellos dicen que Cristo está edificando la iglesia sobre el papado. Pues yo voy a demostrar a través de la Biblia que esto es completamente falso. Todo se debe a una pésima traducción e interpretación del griego. Vamos a entrar y vamos a analizar las palabras en el griego, porque ahí hay un error de traducción y de interpretación de dos palabras: Petros, que significa Pedro, y Petra, que significa roca o peña o base rocosa. La palabra Petros significa piedra pequeña en el griego, como un canto de una montaña, un pedacito de piedra. Eso es Petros. Petra en el griego es una base rocosa, una montaña, una roca sólida. Así que vamos a entender a la luz de la Escritura, sin manipularla, sino lo que dice la palabra, y vamos a entender que el fundamento de la iglesia, que es mi tema, no es el papado romano ni un hombre, sino que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, quiero saber si están listos para estudiar la palabra. Entonces, como siempre, veamos mis puntos. Primer punto, en números romanos. Hablemos de la revelación, que es el tema que yo encuentro en estos dos primeros versículos. Leo versículo 15 al 17 de San Mateo 16, que es mi tema hoy. Entonces, repito, la gente pensó que Cristo era Juan el Bautista, otros que era un profeta, otros que era un gran proveedor, un sanador. Todo eso lo enseñé hace 8 días. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos, versículo 15. Jesús les dijo: y vosotros, los 12 apóstoles, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes los 12? Pedrito, Juan, ¿quién soy yo para usted? Dígame. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, Mesías. Tú eres ese Mesías que Dios anunció que había de venir, el ungido, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Y ojo a lo que sigue: el Hijo de Dios, del Dios viviente. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? Tú eres Dios hecho carne. Recuerda a Juan, en el principio es el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Aquí Pedro le está diciendo: tú eres el Mesías que Dios le prometió al pueblo de Israel. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías o ungido, que es lo mismo. Así que Pedro lo reconoce como Dios a Jesús. Entonces, versículo 17, le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Dichoso eres tú, Simón. Mire que Pedro no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. Dichoso eres tú, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que estás diciendo, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, nadie te lo enseñó, ningún hombre te lo dijo. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. Así que yo veo aquí que una revelación le fue entregada a Pedro.
acerca de quién era Jesús. Pedro entendió por revelación del Espíritu que Jesús era el mismo Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Lee por favor esto. La declaración que Pedro hizo acerca de Jesucristo no se debió a su gran intelecto, sino a la revelación que Dios el Padre le estaba dando. O sea, lo que estoy tratando de decir acá es que Pedro no era muy inteligente para entender y haber entendido que Jesús era el Cristo, sino que esa revelación le fue dada por el Padre. ¿Qué es lo que quiero decirle a la iglesia? Que toda la revelación que Dios nos da en esta iglesia a la luz de la palabra no depende de la revelación de un hombre. No es que el pastor sea muy inteligente, no, es la gracia y la misericordia de Dios que derrama sobre esta casa por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que cuando usted lo impacte un estudio, no diga, uy, qué palabra del pastor. Hermano, esto no es palabra de hombre, es Dios quien revela la palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 9 y 10. Mucha atención a las palabras del apóstol Pablo. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, diga Dios, ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Pero Dios, mire que dice, Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo nos viene de Dios por medio del Espíritu Santo. He invitado tantas veces a los hermanos a estudiar. Les digo, hermano, entren a hacer el discipulado, entren a hacer la escuela de servicio que vamos a dictar, entren al instituto. Y muchos, no, es que yo no creo que sea capaz. Hermano, usted no es capaz ni yo, pero el que va a enseñarle y le va a abrir esa mente y le va a dar gracia y sabiduría es el Espíritu Santo. Repita, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Esas cosas son las que Dios ha revelado y ha guardado para dársela a esos hijos que Él ama. Dios le va a revelar la palabra. Dios le va a dar la mente de Cristo, le va a dar la sabiduría para poderlo entender. Pero se bloquean en la mente, no, yo no creo que sea capaz. No va a poder, yo tampoco, hermano. Porque esto no depende del hombre, esto depende de Dios. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu Santo que tú aprendes la palabra. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les revelará todas las cosas. Él les enseñará todo lo que ha oído de mí. Él los guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os hará saber todas las cosas. El Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él les guiará, les enseñará. Eso es lo que dice la palabra. Así que, hermano, no saque excusas y más bien diga, en el nombre de Cristo voy a atreverme y voy a entrar a estudiar y me voy a preparar y voy a ser un gran predicador, un gran ministro, un gran siervo del Señor. Segundo punto, la declaración. Entonces ya hablé de la revelación. Dios le reveló a Pedro quién era Cristo. Ahora hablemos de la declaración, versículo 18. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Antes, ¿cómo se llamaba? Simón. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Aquí está el versículo más controversial que ha existido a través de la historia durante todas las edades de la iglesia. Este es el versículo que más controversia ha causado. ¿Por qué? Porque el papado romano siempre ha tomado este versículo para ellos. Pedro fue el primer papa y luego vino otro y ahorita está Francisco. Ese papado es heredado de hombre a hombre y sobre ese papado se edifica la iglesia, sobre la doctrina de esos papas. La pregunta es, ¿será que eso es verdad? Hay millones de personas que creen eso, pero yo voy a demostrar en la Biblia que eso es mentira, porque es una mala traducción e interpretación de lo que Jesús dijo y una manipulación para su conveniencia de lo que Jesús dijo. Así que preste mucha atención a lo que vamos a enseñar. Lea conmigo. Ningún pasaje de la Escritura ha sido tan controversial como las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro en esta ocasión. No hay otro versículo en la Biblia que más controversia haya causado y que más volúmenes de libros se hayan escrito que este versículo. La controversia, lea conmigo, la controversia se debe a la mala traducción de las palabras griegas Petros y Petra. Ahí está el problema. Las dos se parecen, pero son diferentes. La controversia se debe a la mala traducción de las palabras griegas Petros y Petra, que aunque son similares, sus significados son muy diferentes. Vamos a estudiar las dos palabras de la controversia. La palabra Petros, la palabra griega, esa palabra significa piedra o canto suelto. Un canto es una piedrita. Usted ha subido a una montaña donde está subiendo y ruedan piedritas. Esas que están rodando, ¿qué son? Cantos sueltos. Son piedritas que caen de la montaña. Eso significa, ¿qué? Petros. Y la otra palabra que Jesús usó es la palabra Petra. Esa palabra Petra es una palabra griega que significa base rocosa, una peña, una montaña, algo sólido, inconmovible. Así que no puedes tú comparar una Petra, una base rocosa, una montaña, con un petro, con una piedrita. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús usó las dos palabras. Y ahí es donde está el problema, que muchos no han manipulado y torcido también para su conveniencia. Pues lógico, les conviene esto. Así que, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Lo que Jesús le dijo a Pedro es lo que voy a leer. Atienda. Jesús le dijo: Simón, tú eres Petros. ¿Una piedra qué? Pequeña, un canto suelto. Simón, de ahora en adelante no te vas a llamar Simón, te vas a llamar ¿qué? Petra, un canto suelto, una piedra pequeña. Y ojo a esto, y sobre la Petra, la roca, la base rocosa que mi Padre te ha revelado, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la Petra o la base rocosa que el Padre le reveló a Pedro? Que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la Petra, esa es la verdad, esa es la revelación de lo que Jesús le dijo. Ojo a lo que voy a leer. La Petra sobre la cual está siendo edificada la iglesia, porque todavía sigue siendo edificada, es la gran verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Atienda a todo lo que voy a narrar. Jesús pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón.
Porque lo que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Por eso yo te digo que ya no te llamarás Simón, sino Petros, piedra pequeña. Y sobre esta roca que acabas de decir, de que yo soy el Mesías, sobre esa gran verdad, sobre esa revelación de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta roca que soy yo, edificaré la iglesia para siempre. Ahora, yo tengo que demostrar mi tesis, porque yo no puedo decir algo y punto, créalo. No, yo tengo que demostrarlo a la luz de la palabra. Si yo demuestro a la luz de la palabra de que Cristo es la Petra, la roca sólida, la peña, la base rocosa, entonces el papado está mintiendo. Así que yo tengo que demostrarlo a la luz de la Biblia. Y voy a empezar ya. Efesios capítulo 2, versículo 20. Aquí habla el apóstol Pablo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Edificados. Atención, está hablando de un edificio, de una construcción. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el papado romano. Entonces, ¿quién? Siendo la principal, diga principal, la principal piedra. ¿Quién es la principal piedra? Jesucristo mismo. Jesucristo. Lea conmigo. El fundamento de la iglesia es la gran revelación que Dios le dio a los apóstoles y profetas acerca de Jesucristo. Porque esta revelación de Pedro no era de él solo. El que hablaba primero era Pedro, pero los apóstoles sabían que Jesús era el Cristo. Mire lo que escribe Pablo en 1 de Corintios 10:4. Mucha atención a todos estos versículos y ojalá los anoten. Ojo, ¿qué dice Pablo? En 1 de Corintios 10:4, hablando del pueblo de Israel en el desierto, cuando salieron de Egipto, ¿qué dice? Y todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Recuerda que bebieron de una roca que les daba agua? ¿Por qué? Porque bebían de yo no oigo, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era. Ahora vamos a leer esto, pero va a colocar la palabra en griego, a ver si no se les ha olvidado. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de grítelo, porque bebían de la Petra espiritual que los seguía, y la Petra era Cristo. Mire que ahí no dice el Petros, sino la Petra. Ese es el error de mi querido Francisco y todos sus anteriores engañadores que le han mentido al mundo durante miles de años. Pedro jamás, ojo a lo que voy a leer, Pedro, diga jamás, se refirió a sí mismo como el fundamento de la iglesia. Oiga, el mismo Pedro que la iglesia católica dice es que la Petra es ese Pedro, el mismo Pedro dijo mentirosos. Pedro, el mismo Pedro le está diciendo al papado, ustedes son mentirosos. Ojo, Pedro jamás se refirió a sí mismo como el fundamento de la iglesia. Todo lo contrario, se refirió a Cristo como la piedra angular, la piedra principal. Ojo que lo que voy a leer lo dijo Pedro, supuestamente el primer papa, según la iglesia romana. Mire lo que dijo Pedro en Hechos 4 y versículo 11 y 12. Cuidado a las palabras de Pedro,
¿Qué dijo Pedro? Este Jesús es, yo no oigo, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ojo a lo que dice Pedro: en ningún otro hay salvación, señor Papa. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre es Cristo, no el papado. Ojo a otras palabras del Pedro, el que dicen que es la Petra. Ojo a lo que dijo Pedro. Primera de Pedro, la carta que escribió Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Mucha atención, santos, a lo que voy a leer. ¿Qué dijo Pedro? Acercándoos a Él. ¿A quién es Él? A Cristo, que es la piedra viva, que fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios esa piedra es que escogida y preciosa. Vosotros, iglesia, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, atención, he aquí, pongo en Jerusalén, en Sión, la principal piedra del ángulo. ¿Cómo es esa piedra? Escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, esa piedra es preciosa. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y una piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Aquí, ¿quién está diciendo Pedro que es la roca? ¿Él? ¿Quién dice que es esa roca preciosa, preciosa, escogida por Dios? Pedro. Pedro no puede estarse echando tantas flores. Pedro está hablando ¿de quién? De Cristo. Un gravísimo error comete la iglesia romana al atribuirle al papado semejante posición. Usted se puede imaginar a Cristo levantando la iglesia sobre el papado. ¿Ustedes han leído algo sobre los papas a través de la historia? ¿Quién ha leído algo de los papas? ¿Sabían ustedes que hubo papas violadores, borrachos, adúlteros, fornicarios, de todo lo peor? ¿Hubo papas buenos? Sí, hubo buenos, pero hubo también unos perversos. No, Cristo no está levantando la iglesia sobre un papa, ni sobre una denominación papal. Cristo levanta la iglesia sobre Él mismo, sobre lo que Dios le reveló a Pedro. ¿Qué le reveló? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, para cerrar en esto y entrar en el tema de las llaves, porque el Señor le entrega una llave, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo se resume todo el asunto? Présteme atención. Jesús le pregunta a los 12: ¿y yo para ustedes quién soy? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú, Simón, de ahora en adelante serás Petros, y sobre esta Petra, que soy yo, edificaré mi iglesia. Eso fue lo que Jesús le dijo. Si Jesús le hubiera dicho: Simón, tú eres Petros, y sobre este Petros edificaré mi iglesia, ahí no hay nada que alegar. Pero es que Cristo no le dijo:
tú eres Petro y sobre esta Petra. No, Jesús le dijo, tú eres Petros y sobre esta Petra, que soy yo, edificaré la iglesia. Pero Jesús cambió la palabra Petros por Petra. Levante la mano quien le quedó claro. Y el que tenga oído para oír, que oiga. Y el que se quiera enfurecer, enfurezcase, hermano. No tengo nada más que hacer, yo ya le enseñé la verdad, allá cada cual sabrá si lo quiere creer, si lo quiere estudiar. Ahí le demostré a través de muchos versículos que la roca espiritual es ¿quién? Cristo, no un hombre. Que el pueblo de Israel bebió de la roca en el desierto y esa roca era ¿quién? Cristo. Que Pedro dijo, yo no soy la roca principal es Cristo. Que el que no crea en esa roca principal va a ser condenado. Es que más claro no puede ser, hermano. Hasta el mismo Pedro lo dijo. Ahora hablemos de otro versículo controversial. Y es el versículo 19, parte a mitad del versículo. Tercer punto, las llaves. Vamos a hablar de las llaves que el Señor le dio a Pedro, que ese es otro problema. Algunos ven a Pedrito allá como un viejito en la puerta del cielo mirando a cada uno. Usted no me gusta para abajo, usted sí eche para adentro. No, un gravísimo error. Es más, hay hasta fotos, no sé si han visto dibujos de Pedro con las llavecitas colgando, como si fuera el portero del cielo y el que le da la oportunidad. Entonces, gravísimo, porque dependemos de Pedro que le caigamos bien, y creo que no me va a dejar entrar porque yo estoy de pronto hablando mal del papá. Usted dirá, usted no tiene ya entrada, don Abraham Peña. ¿Qué le dijo el Señor allá en Mateo 16, 19 a Pedro? Entonces primero le dijo, tú eres Petros sobre esta roca, pero luego le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hasta ahí lea, porque voy a enseñar la parte A. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces el papado se sigue llenando de orgullo. Entonces dice, bueno, Pedro, Jesús le entregó a Pedro, lo puso mejor como fundamento de la iglesia. Jesús dijo que edificaría la iglesia sobre Pedro. Eso dice el papado. Pero como Pedro se murió, pues alguien tiene que sucederlo. Entonces ahí empezaron a acomodar los papas, generalmente hasta el año 313, que es la época donde el emperador Constantino hizo su famoso edicto de tolerancia, que los que quieren aprender más de eso los esperamos en el Instituto Bíblico, porque no tendría tiempo para explicarle todo esto hoy y los enredaría. Ahí es donde nace el papado, realmente, con el edicto de tolerancia del año 313 de Constantino, cuando está peleando el poder para dirigir el imperio romano. Entonces, del año en que supuestamente Pedro es llamado papa, acomodan otros papas hasta esa época, y luego se van de ahí para allá todos los que usted ya ha oído en la historia. Entonces ellos dicen, bueno, el Señor le dio las llaves a Pedro para que poder dejar entrar al cielo a los que Él quiera. Entonces esa llave nos pertenece ahora a nosotros. Nosotros tenemos las llaves del reino de los cielos. Y es por eso que la iglesia romana dice que en ninguna otra religión hay salvación sino en ellos. Nosotros estamos listos para el infierno. Hermano, de esa mala interpretación se le han agregado lo que ustedes quieran. Entonces viene allá la confesión, el perdón de pecados, la capacidad de los sacerdotes de perdonar pecados y muchas cosas más. Todo de un error en interpretación del griego. Cuando Jesús le dijo aquí a Pedro, yo a ti te doy las llaves del reino de los cielos, no es que el Señor le dio dos llavecitas y le dijo, Pedro, cuando llegue alguien al cielo, si le gusta déjelo entrar, y si llega el pastor Abraham Peña, ciérrele la puerta. No, lo que Jesús le estaba hablando a Pedro es el poder que tiene la predicación. Hoy todo predicador de sana doctrina tiene en sus manos esas llaves. Es más, todos los domingos y miércoles las uso. Cuando yo predico el evangelio y le hablo a la gente la verdad, hay dos posibilidades.
Una, que la persona crea, reciba a Cristo y entre al cielo. Y otra, que la persona me oiga, rechace a Cristo y vaya al infierno. Así que el evangelio y la predicación tiene un doble poder. Un poder para abrirle la puerta al cielo al creyente, pero un poder para condenar al incrédulo. Cuando una persona cree en Cristo, las llaves se abren, la puerta se abre y el cristiano va al cielo. Pero cuando una persona rechaza a Cristo, la puerta se cierra y va directo al infierno. Así que cuando Jesús le dijo a Pedro, yo a ti te doy a dar la llave del reino de los cielos, le estaba diciendo a Pedro que él sería el primero en abrirle la entrada a gente para que entrara al cielo. ¿Cómo lo hizo? La primera llave la utilizó Pedro el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Están reunidos en el aposento alto 120 creyentes, discípulos, y de repente viene el Espíritu Santo y todos son llenos del Espíritu Santo. Ahí en ese momento había un montón de gente en Jerusalén. Cuando vieron que la casa donde estaban estos 120 temblaba, se sacudía, corrieron todos alrededor de esa casa a ver qué pasaba. Cuando llegaron, los encontraron hablando en lenguas, hablando en idiomas. Entonces, todos quedaron aterrados porque había gente de todo el mundo. Habrían griegos, romanos, gente de Asia Menor, de Ponto, Galacia, de muchas regiones del oriente. Y todos les oían hablando en sus idiomas las glorias y las maravillas de Dios. Entonces todos pensaban, pero ¿cómo es posible que si estos son judíos, galileos, estén hablando en nuestros idiomas? En egipcio, en griego, en diferentes idiomas, hablando de las maravillas de Dios. Entonces algunos dijeron, eso lo que pasa es que están borrachos. En ese momento Pedro usa la primera llave y se levanta y le dice, varones hermanos, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo que dice el Señor, el Espíritu Santo, por medio del profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y empieza Pedro a predicar con una autoridad tal que luego les dice, ustedes mataron al Hijo de Dios, al ungido, al Mesías, y pidieron a cambio un homicida cuando Pilato había resuelto ponerlo en libertad. Así que ustedes son culpables de la sangre, de haber matado al Hijo de Dios. Cuando ellos oyen esta palabra, dice la palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. En ese momento, cuando Pedro dice arrepiéntase y bautícese y crean en Cristo, se convierten 3,000 personas. 3,000 personas se agregan a los creyentes. Ese momento Pedro abrió la puerta. Ya no eran 120 sino 3,120, porque Pedro les había abierto la puerta por medio de la predicación del evangelio y de la palabra predicada que lleva salvación al mundo. Amén. Ahí Pedro usó la primera llave con los judíos, porque todos los que habían venido de estos países eran judíos que estaban reunidos en una fiesta en Jerusalén, que era la fiesta de Pentecostés. Pero había otra llave, y era la llave para abrir la puerta a los gentiles, a nosotros que no somos judíos. Esa llave no la usó Pablo, la usó Pedro por primera vez. ¿Cuándo sucedió esto? En el libro de los Hechos, capítulo 10.
sucedió esta segunda llave. Pedro se encuentra en casa de un hombre llamado Simón el curtidor. Está Pedro orando en una terraza, esperando el almuercito, porque tenía mucha hambre y se subió a orar mientras estaba el almuerzo. Estando en el almuerzo, esperando el almuerzo, tuvo una visión y vio que del cielo bajaba un lienzo, una pancarta gigante con una cantidad de animales prohibidos por la ley judía para comer. Habían cerdos, los judíos no comen cerdo. Habían animales, reptiles que no pueden comer, langostinos que no pueden comer, etcétera. Y después que ve todos esos animales, con ese pobre hambrerón que tenía el pobre Pedro, oye una voz que le dice: Pedro, levántate, mata a alguno de esos y haz un asado, cómetelo. Pedro mira, cerdos, reptiles, animales que no podía comer, y le dijo: Señor, no me digas que coma de eso, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca jamás. Se sube el telón, vuelve a bajar el telón, y vuelve y le dice: Pedro, te he dicho que mata y come. Vuelve y le dice: Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a comer esto, la ley me lo prohíbe, la ley de Moisés me dice que yo como eso y tú me descomulgas. Y así sucede 3 veces. La visión. Cuando Pedro está teniendo esa visión, de repente alguien lo llamó: Pedro, alguien lo está preguntando, lo necesitan. Pedro baja. Era una delegación enviada por un general romano, un soldado romano de alto rango. Su nombre Cornelio. Estos hombres llegan, son gentiles, no judíos. Vienen y le dicen: Pedro, nuestro amo nos ha enviado a ustedes, a usted en especial, porque él tuvo una visión estando orando. La visión que tuvo es la siguiente: manda a llamar a Pedro a casa de Simón el curtidor, que está allá a la orilla del mar. Ve y búscalo, porque él tiene grandes cosas que decirte. Pedro se va con ellos. Llega a la casa de Cornelio, que es un gentil. Está reunido con toda su familia, con amigos, todos gentiles. Pedro llega allá con un poco de hermanos judíos. Y Pedro empieza su discurso así: ustedes, señores gentiles, saben cuán abominable es para mí entrar aquí. Franco el hombre, ¿no? Pero Dios me ha dicho que lo que Él ha limpiado, no lo llame yo común ni inmundo. Cuenta la visión de todo lo que está hablando y empieza a hablar de Jesús. Cuando Él está hablando de Jesús, de repente desciende el Espíritu Santo sobre los gentiles. Todos quedan llenos del Espíritu Santo, tal como había sucedido con los judíos el día de Pentecostés. Entonces Pedro entiende lo que Dios le dijo en la visión. Cada vez que bajaba el lienzo y Pedro le decía, Señor le decía: mata y come, Pedro le decía: no, jamás voy a comer nada inmundo. Y el Señor le decía: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Así que Pedro entiende que la gracia salvadora no era solo para judíos, sino para gentiles. Entonces los compañeros de Pedro que venían con él dijeron: de modo que también sobre los gentiles Dios ha derramado el Espíritu Santo y les ha concedido la salvación, al igual que nosotros que somos judíos. Entonces Pedro mira a sus compañeros judíos y les dice: si Dios les ha dado el Espíritu Santo a estos gentiles como a nosotros, ¿podremos impedir que ellos sean bautizados?
y los mandó bautizar a Cornelio y a toda su casa. Ese día, toda esta familia gentil entró por la puerta. Pedro acababa de usar la segunda llave. Pero hoy esa llave el Señor la ha entregado a la iglesia. Hoy estoy usando las llaves. Si ustedes creen en Cristo, la puerta se abrirá. Si ustedes rechazan a Cristo, la puerta se cerrará. Eso es lo que significa esto. Lee conmigo. Las llaves que el Señor Jesús le entregó a Pedro son una referencia clara a la predicación del Evangelio. Es la palabra, hermano. El Evangelio tiene el poder de abrir las puertas del cielo para los creyentes, como también de cerrarlo para los incrédulos. Yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Mire las palabras de Jesús. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Preste mucha atención porque yo quiero que la iglesia descubra aquí las llaves en estos versículos. Ojo, Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Ahí viene: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Vio las dos llaves? La primera que abre la puerta, el que creyere será salvo, y la que cierra la puerta, mas el que no creyere será condenado. ¿Recuerdan el arca? ¿Qué pasó cuando el arca se cerró? Se ahogaron los que estaban por fuera. Ya no había oportunidad. Dios cerró la puerta. Esas son las llaves. Es la predicación. La palabra tiene el poder de salvar o de condenar. Depende de quién lo oiga. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Es igual. Pedro empleó las llaves del reino de los cielos por primera vez el día de Pentecostés. Ya se lo enseñé y se lo voy a leer. Hechos 2:41. Mucha atención. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Esa llave qué hizo? Abrió la puerta porque creyeron. Ojo. Los que recibieron la palabra, los que creyeron, fueron bautizados y se añadieron, entraron por la puerta. Recuerda lo que Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pedro empleó las llaves del reino de los cielos por segunda vez en la casa de Cornelio, que ya le enseñé. Hechos 10, versículo 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro, ojo que el que predica es Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los que iban con Pedro, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así que Pedro usó dos llaves, una en Pentecostés para los judíos y otra en casa de Cornelio para los gentiles. Dos llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Hoy tenemos las llaves nosotros. Claro, hermano. Cada vez que tú predicas y la gente te cree, se abre la puerta. Cada vez que tú predicas y la gente no cree, se cierra la puerta. Tú tienes las llaves, tú también. Esto es para todo creyente. Cuarto punto. Otro tema controversial. Hoy fue la prédica de la controversia católico-romana. Ya me imagino todo lo que van a escribir por internet.
echándome piedra. Ay, hermano, ¿no hay peor sordo que el que no quiere oír? Hay gente que ni mostrándole ni enseñándole cree. Pero yo tengo la obligación de decirlo, porque Dios me va a pedir cuenta a mí. Voy a hablar como cuarto punto del perdón. Este es otro tema del papado romano y de los curas, los sacerdotes romanos. Versículo 19, ya le enseñé la parte A. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ustedes leen el paralelo de esto, dice que todos los pecados les serán retenidos y habla de pecados. Entonces el papado hace lo mismo. Dice, oiga, Dios sí nos bendijo mucho. Nos puso de base sobre la cual edifica la iglesia, nos puso de fundamento. Ahora nos dio las llaves para abrirle la puerta al que quiera entrar al reino o cerrársela, pero también nos ha dado el poder de perdonar pecados. Cuando ustedes eran católicos como yo, ¿no lo mandaba a su papá cada mes a confesarse? A mí sí. Ahí de que no fuera, y uno iba allá y le contaba a un señor que no sé ni quién es todo lo que uno hacía. Y el tipo le decía, vaya y haga esta penitencia, y sus pecados son perdonados. Hay que ese señor tenía una capacidad de perdonarme. Eso lo cree la iglesia romana, que el sacerdocio romano tiene el poder de perdonar pecados. Porque dice la palabra que todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra también será desatado en los cielos. Así que estos personajes tienen el poder de liberarme a mí del pecado. ¿Será cierto eso? ¿Será que la Biblia sí enseña esto? Entonces leamos algo acá, un pensamiento. Este pasaje ha sido utilizado de manera errónea para afirmar que Pedro y sus supuestos sucesores recibieron la autoridad para perdonar los pecados de los hombres. Eso es lo que enseña la iglesia romana, tienen el poder de perdonar. Pero mire lo que escribí aquí: el único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún ser humano puede atribuirse este poder que solo le pertenece al Creador. ¿Eso lo enseña la Biblia? Claro que sí, hermano. Mire lo que dice, le traigo apenas uno de muchísimos versículos. Isaías 43, 25. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Léalo otra vez. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que perdona pecados, hermano? ¿Por qué murió Jesús? Sí, yo sé que por los pecados, pero Jesús murió, ojo a lo que voy a decir, porque Jesús decía que Él perdonaba pecados, por eso lo mataron. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este Jesús que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Que resulta que a Jesús le traen un paralítico. Vienen 4 cargándolo, una camilla. Cuando llega a la casa estaba tan llena que no tuvieron otro que subirse al tejado, quitar las tejas y bajarlo donde estaba Jesús. Así que bajan al paralítico con cuerdas, se lo ponen allá desde el tejado. Cuando Jesús ve al paralítico, estaba llena la casa, y obviamente habían fariseos, saduceos, doctores de la ley, todos estos religiosos que mataron a Jesús después. Jesús mira al hombre y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando los fariseos oyeron esto, se llenaron de furia y dijeron: ¿quién se atreve este Jesús a perdonar pecados? Y el único que perdona pecados es Dios. Entonces Jesús
que sabía lo que estaban pensando, porque no lo dijeron en voz alta, sino que lo pensaron, Jesús les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo: toma, levántate, toma tu lecho y anda. Tan pronto Jesús dijo esto, el hombre se levantó. Era un paralítico, se levantó y quedó sano. Jesús demostró que era Dios por varias razones. Primero, porque supo lo que estaban pensando. Y segundo, porque levantó a este hombre paralítico delante de todos para demostrar que Él y su Padre son los únicos que pueden perdonar pecados. Ahora, después de que los mismos fariseos dijeron que nadie perdona pecados sino Dios, ahora el papado quiere convencernos que ellos tienen ese poder de perdonar pecados. ¡Qué blasfemia! Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Cristo los perdonaba porque Él era Dios, o es Dios mejor. Lea conmigo. El perdón de pecados depende de la respuesta que los hombres den a la predicación del evangelio. Depende de lo que la gente crea hoy en este lugar. Si una persona, esto para los que vienen por primera vez, si una persona hoy recibe a Jesucristo en su corazón, el discípulo, es decir yo, puede proclamar que sus pecados serán perdonados hoy. Pero si una persona de los que está aquí rechaza a Jesucristo, yo como discípulo del Señor puedo proclamar que sus pecados le son retenidos. Así que no depende de mí, depende de usted, de si cree o rechaza el mensaje que hoy el Señor le ha predicado. Al Señor sea la gloria, el honor y la honra por los siglos de los siglos. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.